Bueno, grazas a todos por vir. Dende Seira queremos dar as gracias á Asociación Cultural do EVA por cedernos o espacio para esta palestra que organizamos para dar a conocer un pouco o movimento estudantil de carácter popular alternativos sindicatos que, con as súas prácticas antidemocráticas, dan as costas ao estudantado. En nome de todos os meus camaradas, quero dar as grazas aos ponentes que nos acompañan. Comezará Brais, pola Delegación de Xurídicas da Universidade de Vigo, seguirá Adrián pola Asamblea Redondelada de Estudantes, rematará Kian pola Asociación Universitaria Conciencia Pineta da Universidade Politécnica de Madrid. Despois da charla que nos darán, tenemos un debate onde poderedes preguntar o que queráis. Grazas por ver. Bueno, primero dar las gracias a vosotros por invitarnos, por tener la oportunidad de contar lo que hacemos en nuestra delegación. Es como una recompensa por todo nuestro trabajo. Y bueno, pues voy a empezar ya contándoos. En la delegación de Jurídicas estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas en el Trabajo de la Universidad de Vigo, donde hay 2 grados, Derecho y Relaciones Laborales. Y hemos comenzado este año, este curso 2013-2014, con nuestro trabajo. Primero os voy a contar cómo funcionamos nosotros y después os cuento lo que fuimos haciendo este año. Nuestra manera de funcionar es, tenemos una lista de correo en la que estamos todos los miembros y es abierta para todos los alumnos que quieran estar, y desde ahí nos comunicamos, proponemos los puntos del día para las reuniones que tenemos y todo lo que vayamos a hablar. Tenemos una reunión mensual, ordinaria, en la que estamos allí, llevamos puntos del día y debatimos todo lo que haga falta, tomamos decisiones siempre votando, a no ser que sea una decisión unánime, y siempre son abiertas a todos los estudiantes. Intentamos siempre que todo el estudiantado participe, ya que todos tienen derecho a tomar decisión de lo que se hace en la facultad. Es realmente difícil en el CUBI conseguir que los estudiantes se involucren, porque la gente que estudia allí solo quiere irse al acabar las clases, pero bueno, siempre intentamos que todo el mundo se involucre. Después de esto, bueno, pues ya os cuento lo que fuimos haciendo. En nuestra delegación tenemos como 2 ámbitos de actuación: interno a nivel de la facultad y externo a nivel de toda la universidad. Dentro del nivel interno, pues elaboramos lo que sería lo dedicado a mejorar las condiciones de la facultad y todo eso. Por ejemplo, somos la única facultad que no tiene taquillas de toda la universidad, y es un proyecto que tenemos para el año que viene, intentar poner taquillas. Un banco de apuntes para todos los estudiantes, para los nuevos que entran, poder tener apuntes de todas las asignaturas, no tener que comprar su libro y todo eso. También hemos puesto una fuente, puede parecer una tontería, pero bueno, es la única fuente de agua gratis que tenemos. Y también ayudamos a los estudiantes con todos los problemas y dudas que puedan tener de ámbito institucional o de cualquier cosa, problemas con exámenes, con profesores. Hemos realizado asambleas para que los estudiantes voten qué horario quieren para el año siguiente, y hemos tenido reuniones con los profesores para intentar adaptar sus propuestas, y hemos conseguido algunas modificaciones que benefician a lo que ellos querían. Y después hacemos también otro tipo de labor interno, que sería como acercar temas de actualidad enfocados desde el punto de vista del derecho para los alumnos. Es decir, por ejemplo, realizamos jornadas sobre la vivienda, trayendo gente de la PA desde un punto de vista del derecho hipotecario, del derecho civil. Hemos también realizado unas jornadas bastante exitosas trayendo a Íñigo Rejón sobre los procesos constituyentes en Latinoamérica, y con esto pretendemos dar a conocer bastantes cosas a los estudiantes, aparte de lo que dan en clase solo. Y bueno, eso sería lo que hacemos a nivel de facultad. A nivel externo, este año hemos creado la Interdelegaciones, algo que no existía, donde intentamos reunirnos todas las delegaciones del CUBI, de todas las facultades, para tomar decisiones en conjunto de cosas que atañen a toda la universidad.
y este año hemos dado un paso más y nos hemos presentado al claustro de la universidad, que es, por decirlo así, el congreso de la universidad, donde están representados profesores de todas las facultades, el equipo rectoral y todo esto. Y también nos hemos presentado al Consejo de Gobierno, donde hemos sacado todos los puestos, y desde estas posiciones lo que intentamos es cambiar la universidad para bien, para todos los estudiantes. Tenemos vistas de futuro para el año que viene modificar la normativa de permanencia para que ningún estudiante sea expulsado de la universidad. También modificar el estatuto de los estudiantes, y también hemos tenido reuniones con el alcalde y con ediles para mejorar el problema de las bibliotecas, ya que la única que abre de noche es Peritos y se abarrota, y el alcalde nos ha dado su palabra de que la biblioteca central del Casco Viejo, si la Xunta no decide abrirla por la noche, en noviembre, el Concello toma poder sobre esa biblioteca y la abre. Tenemos la palabra del alcalde de que lo va a hacer. Y también de que se va a habilitar un espacio en el Bar de Vigo, bastante grande, para realizar otra biblioteca para los estudiantes, pero esto sería ya para mitad del año que viene. Y bueno, esto es todo un resumen de todo lo que hemos hecho. Y eso, nada, muchas gracias por atender. En primer lugar, gustaríame dar as grazas a todo o mundo por estar aquí, por non estar a vir. Agradecer tamén ao Bueva por deixarnos facer isto, e a organización por poder ter unha organización humilde como é Arde, ter o privilexio de poder estar aquí falando. Tamén gustaríame decir que non estou falando só, senón que todo tipo de preguntas, se alguén quere algún tipo de exemplo sobre o que vou dicir, eu podo dar, e se alguén quere pausarme tamén, podo facelo. En primeiro lugar, a modo de presentación, que somos? Somos unha asamblea, como digo o noso nome, e seguimos unha serie de pautas que marcan o noso devir. Somos anticapitalistas, unha asamblea horizontal e independente de calquer outro tipo de organización, unhas líneas antisenófonas e antisexistas. Tamén pensamos que a loita estudantil non se limita só a ser de estudantes, senón é anticapitalista, unha loita que ten uns parámetros políticos, sempre cando orientados dentro da línea de esquerda. Por que nacemos? Parte dunha conciencia de clase, principalmente, e ante unha necesidade de organizarnos como estudantes. Tamén temos que facer fronte ante a inutilidade de outras organizacións como o Sindicato de Estudantes, que son organizacións que non fan realmente nada por estudantado. Deste xeito, sube unha necesidade de organización. Temos uns comezos asamblearios no IES Federani primeiro, despois no IES Mindiño, que derivan en outras accións como a realización de bandas, de faixas nos institutos e outro tipo de accións na rúa que son levadas a cabo polos membros. Os nosos obxectivos están orientados a educación principalmente, na que despois, como xa falarei máis adiante, van a sufrir unha evolución. A parte de todo isto, os comezos son lentos, entón comezamos sendo como unhas reunións de amigos interesados en temas de política, que temos certa conciencia, e despois pasamos a constituirnos unha asamblea. Xuntamos aproximadamente máis de 100 persoas entre os dos institutos en Redondela, e nestas asambleas decidimos primeiro o noso nome, o noso logotipo, e tamén elaboraronse grupos de traballos, grupos con whatsapps, e neste tipo de grupos podemos levar accións para, as manifestacións e tipo de cousas. Tamén cabe mencionar que tras a primeira asamblea que realizamos, que foi a máis numerosa tamén, máis de posiblemente 150 persoas, e acudiron os comités procedentes de Vigo a intentar absorbernos en certa maneira, xa que en Redondela nunca houve demasiado tipo de movimento político respecto aos estudantes, e tamén foi moita casualidade que despois de que nas redes sociais se difundise que había 100 e pico persoas en Redondela, para que un par de días despois contactaran cos institutos para vir a dar eles a súa charla. Pasando isto, tamén gustaríame dedicar tempo a un punto de inflexión para a nosa asamblea, que foi a folga do 20F,
a que sufriu unha especial preparación por parte da Redondela dos institutos, con asambleas moi numerosas, comunicados, e tamén destacar o uso das redes sociais, que é unha ferramenta que parece que non se valora demasiado, pero na sociedade actual, a xuventude, en xeral a xente nova, é unha cousa que lle presta bastante atención. O Twitter, o Facebook, ese tipo de redes sociais son moi úteis para convocar folgas ou outros eventos. Gustaríame dicir tamén como son as nosas asambleas. Como somos estudantes, os nosos recursos estamos limitados ao recreo nos institutos. Un recreo de media hora, o que require pedir permiso á dirección dos centros para que nos cedan a sala de usos múltiples ou o pabillón. Isto require un proceso tamén de preparación e tamén volver a destacar as redes sociais ou WhatsApp, mediante grupos de WhatsApp para que a xente acuda, e tamén mediante cartéis polo instituto, polo centro, para reclamar a asistencia da asamblea. Nestes cartéis ponse sempre a alta do día para que a xente que lle interese acudan. Unha asamblea non sempre acuda a mesma xente. Hai veces que ven xente totalmente distinta, xente que é asidua. Pode vir máis xente, un pouco menos de xente, pero iso son bastante cambiantes. Partindo disto, logramos concienciar a xente para que acudise a folga do 20F. Esta folga foi un auténtico éxito. De Redondela, da nosa asamblea, acudimos unhas 80 persoas, máis ou menos. E tamén destacar que nas asambleas informamos a xente, digamos, dos perigos de asistir a unha folga, as que se caracterizan últimamente por moita dureza policial, e basamos nos consellos do manual de resistencia, que está en internet, que quera de vos por botar de mollo, respecto a consellos de non ir nunca só, levar sempre o DNI encima por se te identifican, este tipo de cosas que todo o mundo debería saber. Partindo disto, centramos a concienciación da xuventude. Buscamos concienciar a todo o estudantado, xa que a maioría do estudantado que está nas asambleas non está activo políticamente, hai xente que, non sei, preocupase máis de outras cousas e nunca se centrou moito en política. Pero que gracias a isto participa máis activamente. A mí parece todo un éxito que xente que nunca se preocupou demasiado pola política agora sea xente activa políticamente que se mova no movimento. Tamén, despois desta manifestación do 20F, destacar a non condena a autodefensa do estudantado. Quere dicir que a maioría das asociacións condenan, en certa maneira, a resposta do estudante cara a policía. Neste caso, nós estamos totalmente a favor de toda a resposta do estudantado cara o Estado opresor. Mediante estas accións aparecen faixas contra a represión e tamén participación antiga da folga dos estudantes que viñeron a responder. Esta concienciación non debe ser só política, senón anticriminalista, que dá resposta aos ataques policiais. Tamén, outro punto, cambiando de tema, para señalar, para ter unha maior visibilidade, decidimos, mediante maioría, mediante asamblea, o 26 de marzo, realizar unha manifestación a Redondela. Isto foi un feito bastante curioso na historia do noso povo, porque dende a década dos 70 nunca se fixo ninguna manifestación no noso povo. A última vez que se fixo foi porque pechou unha fábrica de traballadores do sector textil. Foron os últimos altercados que hubo na Vila, que foron unhas manifestacións bastante violentas. E dende o 76 non volveu a pasar ningún tipo de manifestación. Tamén destacamos esta manifestación que non foi convocada, quere dicir que non falamos con un goberno nin coa Diputación para facer isto. Tamén isto conlevou máis traballo, xa que tivemos que avisar as AMPAs, as directivas, así como os estudantes nas nosas reunións, que podía ser máis perigoso que unha manifestación normal, porque a policía podía intervir en calquer momento, porque non está avisada, cortamos a rúa totalmente polo medio, sen ningún tipo de aviso. Tamén foi a primeira vez que como asociación fixemos cartéis. Foi tamén, parece unha tontería, pero tamén foi un paso, porque é unha maneira máis de chegar a xente. Esta manifestación acudiron máis de 200 persoas, non só de Redondela, senón tamén de Vigo, Pontevedra. E tamén destacar a participación antiga, moita xente con petardos, bengalas. Tamén destacamos a presencia da UPR viguesa, que acudiu a Redondela, e que esta presenza policial non só se limita ao día da folga, senón que o acoso policial sufrido por moitos estudantes en Redondela é un tema bastante común, por desgracia. A partir da manifestación do 27 de marzo, nese día, moitos estudantes redondelas que foron a Vigo foron identificados pola policía, varias veces a mesma persoa, por parte do UPR, sufrindo burlas, risas, respecto a Garde e a Redondela, que un día despois é bastante curioso que pase isto. 10 ou 12 persoas dos 90 identificados 20F eran de Redondela tamén. E tamén cambiando de ámbito, pensamos que abarcar máis campos non só educación, senón que realizando novas accións, por exemplo, en Redondela, há pouco tempo o rei abdicou
realizaronse faixas, actos, artillería contra a monarquía. Tamén os traballadores de Urbaser, unha empresa de recollida de lixo, acudiron a nós para ver se podíamos aprobar a súa demanda, porque en Lugo foi bastante conhecido, despediron a moitos traballadores, acudimos a esa concentración con a faixa. Tamén participamos en numerosas intervencións de radio de emisoras locais, colaboramos con a Delegación de Ciencias Jurídicas de Vigo, tamén no Multiuso nos veu un compañeiro de Vigo a dar unha chara sobre a ONU, e tamén a nivel individual moitas participacións en marchas da dignidade, Rodeo Parlamento Galego, 24 de xulio en Santiago, Calle dos Presos, etc. Tamén accións a nivel municipal, tras o apoio conseguido de tanta xente en Redondela, polo que facemos nós, decidímonos reivindicar a nivel local unha serie de cousas. Destacamos a mellora das bibliotecas locais, xa que son poucas, son pequenas, son moi poucas, non chegan en épocas de examen, de selectividade ou así, énchense totalmente, non son útiles en absoluto. Reivindicamos isto, para iso estamos facendo unha campaña de recollida de firmas, que está indo por PP, para xuntar firmas para presentar no Concello a ver que se pode facer. Tamén mencionar un incidente que ocurriu coas xuventudes do Partido Socialista Español, no que plaxaron as nosas reivindicacións ao pé da letra, as puxeron no periódico, no Faro de Vigo, no Voz, no Voz, que era exactamente o que pedíamos nós, o pediron eles un pouco despois do que pidésemos nós, coas mesmas palabras, todo foi un pouco curioso, por decirlo de unha maneira. Seguindo, tamén me gustaría facer hincapié na continuidade da Asamblea, e a pesar da marcha, a maioría dos integrantes estamos en segundo de bachillerato, marchamos, non sei, a Santiago, a Vigo, outras cidades a Granada, por exemplo, xente que marcha a Granada. Entón, supón un problema na organización, porque a maioría da xente de bachiller, de segundo de bachiller. A pesar disto, contamos as novas federacións que seguramente podan levantar a asamblea despois da nosa marcha. Tamén precisamos a axuda de outras organizacións alternativas na procura dun maior unidade de acción, xa que realmente que buscamos un fronte amplo de xente que poda lutar dentro do estudantado, non pretendemos cerrarnos a nada. A pesar de todo, non todo é bo, toda a xente que mobilizamos e todo ten os seus erros. Entón, do bo e do malo que fará, eu se tivese que destacar algo, faría quizáis unha falta de organización interna máis forte, xa que a maioría da xente, inicialmente, é xente pouco activo, que nunca tivo demasiada involucración política. Entón, é xente que, non sei, eu diría que facía un falta unha estrutura máis forte e organizada en distintos hábitos ou distintas seccións para non desgastar e participar máis activamente. Por exemplo, un ámbito de agitación, outro de deseño de cartaces, outro de traballos en cartas, traballo de rúa, en definitivo. Tamén, como é unha asamblea, non hai ninguén que poda dar unha orden, posa encima da mesa, digamos, ordenando a ninguén. Entón, todo este tipo de iniciativas son voluntarias. Partindo deste voluntariado, ao principio, sempre o nacemento da asamblea sempre a mesma xente que traballa, e despois a xente xa se vai abrindo máis. Isto fai que a xente vaya traballando máis, a xente que nunca se moveu demasiado, agora pode participar máis. A modo de conclusión, gustaríame que a pasar dos nosos erros, creemos que este é o camino, e que como fixemos nós, para o loite estudantil está en un marco de acción moito maior, non se limita só aos estudantes, senón unha iniciativa política maior. E que nos gustaría que este fose o exemplo e o camiño a seguir en cada pobo, cada cidade. E non sei nada máis. Gracias. Bueno, primeiro, agradecer moitísimo a Xeira por a organización desta palestra, tamén a Asociación Cultural Boueva por ceder este espazo, que é algo importantísimo. Nos desde Madrid non sabéis o difícil que é facer un acto, se queredes, deste tipo, fora do que podría ser o espacio universitario. Non hai centros sociais, pero como hai poucos para toda a población e todos os movimentos que hai, é moi difícil incluso pedir, hai que estar na lista de espera e todo. É moi complicado ter sitios así onde podes falar desto preto da cidade, da xente, é moi importante. Nós somos da Asociación Universitaria da Conciencia Minera, da Universidade Politécnica de Madrid, e agora vou a pasar un pouco a contar toda a historia, un pouco como nace, como se desarrolla e como despois de 2 ou 3 anos casi consigue ser unha das asociacións máis activas da Universidade de Madrid, por non dicir, aunque parezca un pouco protagonismo, non? A máis activa.
ahora voy a parar en castellano porque será o mezclar muchísimas cosas. Bueno, pues quiero empezar un poco poniendo en situación a vosotros un poco de en qué entorno nos estamos moviendo. Vale, la Universidad Politécnica de Madrid es una universidad en la que las escuelas están separadas, no hay un campus. Eso a priori dificultaría el trabajo, ¿no? Dice, bueno, no tener un lugar común donde todos los estudiantes se encuentren, donde puedes hacer una mayor presión, es más difícil hacer una actividad política en un sitio reducido. Entonces nos encontramos en una escuela de unos 800 alumnos inscritos, pero que el paso diario de gente por ahí puede ser unos 500, 600 como mucho. La correlación de fuerzas en la escuela puede decirse que por tradición la gente que estudia minas o que entra a estudiar energías es gente que lo hace como de familia, ¿no? Como que son una profesión, debe ser, ingeniero de minas, muy familiar, y el nivel suele ser de los barrios más altos o las periferias más adineradas de Madrid, por lo cual nos encontramos ya con un entorno muy difícil. Nosotros el proyecto lo iniciamos en la gente común que inicia el proyecto, son en nuestro segundo año de carrera, porque el primer año de carrera veíamos imposible hacer ningún tipo de actividad política y pensábamos que, aparte de que había una asociación católica que se dedicaba a esparcer el mensaje de Cristo, y bueno, era un entorno muy hostil, ¿no? En plan que estaba no era algo raro, algo que estaba ahí. Y entonces dijimos, bueno, ¿es realmente útil hacer esto? Vamos a ser 4 frikis. Entonces surge un poco después del estallido del 2011 del 15M, en el que, bueno, pues en Madrid se moviliza determinada gente, y dijimos, hombre, primero es que en nuestra escuela seremos pocos, pero hombre, algo hay que hacer, porque además coincidió un poco con el primer tasazo, y nos encontramos con la situación de que no se quejaba nadie, pero es que no había no es que no hubiera un cartel, es que no había nada, absolutamente nada, ningún tipo de movimiento. Y a mí me parecería increíble que con un 66% de tasazo no hubiera ningún tipo de movimiento. Yo le decía a la peña, mira, es que aunque sea hacemos nosotros un cartel a mano y lo llenamos la pared. Y pues sí, empezamos siendo 4 con una serie de principios comunes. Realmente de los 4, y eso que teníamos ya nuestros 19 años, el único que había participado algo en política era yo. Los demás eran elementos que, pues, totalmente de su casa, que sí que se daban cuenta que la situación era complicada y que había que hacer algo para reaccionar. Entonces, en principio, nuestro desarrollo al principio fue muy duro. Empezamos con un entorno bastante hostil, que cuando nosotros presentamos la asociación, porque queríamos hacerlo todo medio bien, porque en Madrid había unas asociaciones que funcionaban bien, así como legalizadas, y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Fuimos a contar la dirección del proyecto, en plan que sí, vamos a ser una asociación que va a reivindicar esto, que va a aceptar, y nos miraban con la cara en plan, mira, esto no ha habido aquí en la vida y no me vas a venir todo a contar el cuento. De hecho, el tipo que tenía que legalizarla, o sea, el subdirector nos dijo, haced lo que queráis, pero esto aquí no va a funcionar. Y digo, bueno, pues muy bien. Y nada, pues le dimos ahí, intentamos ahí achucharlo un poco, lo conseguimos legalizar y nos encontramos con un problema en nuestra escuela, que es algo que en Galicia no hay, y allí me extraña bastante, que no hay locales para las asociaciones aquí, ¿no? Pero en Madrid cualquier asociación tiene un local, ya sea asociación de montañismo o la católica, todos tenían su local, su local con sus 15 metros cuadrados, bastante bien apañados ahí y tal. Entonces, claro, si eras una asociación sin local, no tenías, o sea, de reunirse en el patio y tal, era un poco difícil. Entonces, en un primer momento, lo primero que hicimos fue ocupar un local. Como no teníamos otro mejor que ocupar, nos metimos en el de los católicos. Le pedimos, o sea, lo compartían con literatura, y nos llevamos con uno de literatura y digo, mira, déjame la llave de aquí, que hemos montado la sección, o sea, yo iba con el papel, en plan, que existimos, no te importará, que no lo uséis tampoco mucho, porque club de literatura, no sé qué actividad puedo hacer en un local. Y me dijo, vale, pues nada, nos metimos ahí, los católicos estaban en horas bajas, había venido el Papa y ya habían gastado las pilas, entonces no se dieron mucha cuenta de que habíamos entrado ahí. Entonces, más que nada, porque en el primer año tampoco hacíamos mucho, estábamos ahí en plan así un poco vegetal. Y nada, pues seguimos así un poco vegetal, apoyamos la lucha de las limpiadoras, que en nuestra escuela habían reducido el personal en un 20%, y siempre nos hemos intentado solidarizarnos mucho con el personal, pero porque era la gente que la única que nos comprendía. Es decir, o sea, tú veías aquí a los marquesitos llegar en el Porsche por la mañana, que es una universidad pública, todo lo digo, pero veías ahí el estilo y decías, a mí el único que me va a comprender aquí es el de la limpieza, el de mantenimiento, el de tal, que por lo menos veo que
que está currando y tal. Y ese vínculo nos ha servido de muchísimo para todo. Quiero decir, un ejemplo, en reprografía, todas las fotocopias que hacemos en blanco y negro, la trabajadora de reprografía nos lo deja gratis, eso también nos da un margen enorme de actuación. Cuando queremos mobiliario, alguna mesa, alguna tela, alguna pintura, tal, los de mantenimiento siempre están ahí a todo, y también nosotros porque les hemos apoyado y ellos cada vez que tienen un problema acuden a nosotros, y la verdad es que hemos establecido una relación de trabajadores y de obreros y estudiantes que siempre se dice en las manifestaciones, pero luego, aunque en nuestros entornos lo hagamos, en la universidad hay muchas veces que no se lleva a cabo y lo conseguimos. Y ahí fue nuestro primer año muy vegetal. Y en el segundo, claro, esto siempre cuando te da un hachazo siempre sale un movimiento espontáneo, lo importante es mantenerlo. Pues el hachazo fue que la universidad decidió despedir a 301 trabajadores de la UPM, justo de nuestra escuela eran 12, y aquello provocó que todos los trabajadores de la escuela salieran pues hacían una pitada diaria, cortábamos la calle, la avenida que teníamos, un montón de movimiento. ¿Qué pasó? Que nosotros a esa reivindicación obrera 100% le introdujimos el tema de las tasas también, ¿no? Nos habíamos subido las tasas hace un año y el año pasado de hecho nos subieron un 15% y estaba ahí la idea en el aire, no se había cerrado, pero sabíamos que iba a haber otro aumento de tasas. Entonces la gente, como veía tanto movimiento de los trabajadores, que bastante ruinosos por cierto, y gracias a ellos, y nosotros habíamos metido las reivindicaciones de las tasas y alguna reivindicación populista, por ejemplo, bueno, populista pero real, ¿no? Que nuestra tesorera de la UPM cobra 430.000 euros en complementos, ¿no? Que es no es la gerente, que es una funcionaria. Y temas así, hicimos una primera asamblea, que no la llevamos, o sea, la asociación seguía ahí a su bola, medio muerta, y hicimos una asamblea, la llamamos Asamblea Minas, porque el movimiento asambleario en Madrid a raíz del 15M sí que surgió, tomó la facultad, que era la asamblea que coordinaba todas, había una asamblea en algunas facultades activas, llamamos Asamblea Minas. Vinieron 150 personas, que aquello nos flipó, porque no pensábamos ni que hubiera tanta gente, o sea, en plan, fue como, hostia, ¿dónde habéis salido? Y bien, preguntaban qué va a pasar con nosotros, las tasas, qué, no sé qué, nos van a tal, y un poco tal. Resolvíamos las dudas, hablábamos, debatían, joder, vieron que aquello de las asambleas no era tan malo como veían en la tele, ¿no? Porque muchos, o sea, el problema que tenemos es que tienen unos conceptos, cuando nos viene la asociación alguno nuevo se cree que, no sé, que va a pasar, o sea, yo creo que los medios de comunicación actúan demasiado bien, o sea, el mensaje que transmiten a nosotros muchas veces nos da risa, pero la verdad es que a la gente normal, o sea, que no milita, no tiene conciencia, le cuesta muchísimo. Y a partir de ahí, ciertos elementos se fueron interesando, acercándose a nosotros cuatro y nos decían, oye, ¿hacemos algo más por esto? ¿Hacemos unas pancartas? Yo creo que porque también cuadró que había una huelga el 14 de marzo del año 2012 y dijeron, oye, mira, podemos hacer esto para la huelga, tal, y nosotros encantados, dijimos, mira, tenemos un local, que hasta ahí no habíamos quitado el polvo de la cerradura, oye, ahí hay un cuarto que tenemos la llave, entramos ahí, pues ahí empezamos a hacer una pancarta, tal, y empezamos a salir. La huelga del 14 de marzo fue un éxito, creo que hicimos un pasaclases ahí ruidoso, tal, unas 50 personas de la escuela vinieron a la manifestación y aquello nos animó bastante. Y eso ya fue el fin del año pasado, ¿no? Terminó con un nivel de movilización bastante optimista. Entonces, al inicio de este año dijimos, vale, vamos a cambiar totalmente el modo de hacer las cosas, vamos a hacerlas a nuestra manera. Vamos a hacer un tipo de movimiento estudiantil que no es el clásico de Madrid y vamos a ver cómo sale. Entonces, como bien decía el compañero, aquí en la delegación de jurídicas hacen ciertas cosas que es un trabajo de delegación, ¿no? Es realmente lo que tendría que hacer una delegación, ¿no? Servir a los alumnos y trabajar para que todo lo que en la universidad concierne a los alumnos trabaje bien. ¿Qué pasa? Nuestra delegación es un chiringuito. Un chiringuito donde se sucede en el cargo. Ya directamente tienen asesores, asesor segundo, asesor tercero, tienen una torre con un ático, entonces no hacen nada, tienen su estatus y no hacen nada. Entonces decidimos también tomar el hecho de hacer lo que tendría que hacer delegación. Teníamos un problema que es muy gracioso, yo creo que es como el de la fuente de agua. Las sillas de nuestra biblioteca, como toda la escuela que tiene 200 años, pues igual tienen 150, entonces las patas estas de plástico para que no haga ruido ya no existen, es el hierro contra el suelo. Cada vez que se movía una silla, retumbaba el edificio entero. Como nuestra escuela no tiene un duro, pues, eso es una realidad, decidimos intervenir nosotros y una compañera se le ocurrió que en otra escuela, pues para reducir el ruido ponían pelotas de tenis en las sillas que hacían como el efecto del plástico este y no sonaban.
hicimos una campaña para recoger pelotas de tenis, la mitad de la biblioteca silenciosa, la peña flipó. O sea, flipó porque dijo, hostia, funciona, ¿sabes? La gente están haciendo cosas que los alumnos necesitan. Y le perdieron un poco el miedo a ese hecho de joder, hacer política, ¿no? De hecho, un pavo vino una vez y nos dijo, yo soy apolítico, pero me gusta lo que hacéis. Y le digo, mira, tú no eres apolítico. No te gustará la política que ves, pero apolítico no eres porque tienes una posición sobre las cosas y tal. Nada, se le estuvo hablando un rato, vino un par de asambleas y ahora es representante de junta por la asociación. O sea que entiendo que le fue bien el discurso. Intentamos una cosa un poco a funcionamiento interno, vamos a ir, que yo creo que es lo más importante, porque a partir de ahí podéis interrumpir y bueno, ahora también, pero preguntar sobre todo cómo lo hacemos. No tenemos ningún tipo de filtro para que la gente entre a la asociación. Quiero decir, hacemos una asamblea semanal, eso se decidió este año también, todos los viernes a las 3. La clase empieza a las 4 e intentamos que dure como mucho 1 hora. Que puede parecer muy poco, porque yo estoy acostumbrado a reuniones fuera de ahí, de 4 horas, tranquilamente, pero no, hay que hacer las cosas rápidas y concisas. Nuestra asamblea semanal es representativa, cada uno que viene pues dice lo que le da la gana y bueno, por toda la asamblea horizontal, ¿no? Y está abierta, o sea, siempre insistimos en el hecho de que está abierta. Y aunque parezca un dato normal, ¿no?, de decir abierta, pero aquí funciona. O sea, de vez en cuando viene uno, por ejemplo, viene un tipo que está molesto por un asunto y te lo comenta, y luego igual no vuelve a venir porque ya ha soltado su chapa. Pero bueno, el hecho ese de que sea participativa y de que la participación muchas veces funcione, sirve bastante para que la gente venga. Uno de los hechos diferenciadores que puede ser de otros, por ejemplo, del movimiento aquí, es el hecho del local. Una vez ocupamos el local, aunque, bueno, yo no, si queréis la telenovela de que los católicos la atracaron, pues ya os la cuento, pero una vez ocupamos el local era un centro de actividad, ¿no?, de la asociación e incluso del estudiantado. Nosotros tenemos un patio muy pequeño, no tenemos césped, no tenemos zonas comunes, por lo cual el local lo usábamos en invierno y en otoño y tal, pues estábamos ahí. Yo siempre ya conocía el BOU de antes, entonces siempre quería hacer como una especie de algo así, claro, en 15 metros, pero un sitio donde la gente supiese que podía ir, que podía charlar de los temas que le interesaban, un sitio donde estar, agradable y tal. ¿Vale? Lo conseguimos y venía mucha gente. Entonces mucha gente que venía, amigos de tal, de los de la asociación, que se quedaban a tal, pues cuando empezaba la reunión decía, ¿tenéis reunión? Me voy. Y digo, no te vayas, te puedes quedar, si aquí no me importa una mierda que estés. Y se quedaba y empezaba a decir, oye, pues mira, me gusta de que habláis, yo pensaba que era otra cosa. Y digo, no es otra cosa. Y los primeros puntos suelen ser de cosas de la escuela, problemas que tenemos. Oye, mira, vamos a actos, hacemos muchos actos, vamos a hacer un acto, los típicos, ¿no?, sobre la huelga educativa, por qué ir a la huelga, quién organiza, quién hace esto, quién hace tal. Y luego también hacemos una intervención externa, como decía el compañero de Arde, que es muy importante también vincular los temas externos, incluso si puede ser desde un punto de vista, nosotros intentamos que la gente lo comprenda, ¿no?, o desde un punto de vista estudiantil o juvenil. Hicimos un acto sobre la paz también, que en Minas puede resultar una locura, pero era lógico. Dijimos, mira, como jóvenes también tenemos un problema para acceder a la vivienda y actualmente pues nuestras familias incluso pueden tener muchos problemas a la hora de tal y es necesario que se conozca esta iniciativa. Bien. Hemos apoyado las marchas del 22M, hemos apoyado un montón de movilizaciones típicas, 1 de mayo, 8 de marzo, campañas de feminismo, de tal, pero eso no lo decimos antes, es decir, o sea, no vengo yo con la receta y te digo, mira, soy todo esto, si te gusta bien, si no, no. O sea, hay mucha gente que incluso puede disentir en muchos temas y hay unos debates muy interesantes a la hora de apoyar manifestaciones o motivos, como es gente muy despolitizada, pues es lógico que haya problemas, pero solemos solventarlos muy bien. Otro de los puntos que tenemos de positivos es el tema de las finanzas. Nosotros para todas las manifestaciones hacemos una pancarta con proyector, porque queda bonita, y como el PAS, o sea, el personal siempre nos deja un aula con proyector para hacerlas, pues siempre vamos con nuestra pancartita, siempre hacemos unos carteles a color para cada acto que hacemos, para cada movilización que hay. Entendemos que eso a la gente le puede llamar y le puede agradar, porque además el hecho de hacer pancartas también es formativo, ¿no? El hecho de hacer carteles y toda la difusión que nosotros tenemos es formativo. Pero para todo esto hace falta dinero. La primera financiación que hicimos este año fue una sangriada, que hicimos una aportación voluntaria para hacerlo. Yo entiendo que vender alcohol igual no es el modelo ideal de financiar una asociación universitaria, pero desgraciadamente, tal y como están los intereses de la juventud, casi es el que te queda.
Hicimos una pequeña sangriada y sacamos 150 euros, lo que nos dio para comprar un megáfono, míticos cosas que hace falta en una asociación de estudiantes, siempre primando lo necesario para la agitación, un megáfono, un rollo de tela de pancarta esta blanca de 100 metros, nos costó 60 euros y cosas así. Y luego ya, una vez teníamos esos medios y teníamos mucha más disponibilidad, hicimos una serie de jornadas, por ejemplo, con el hecho de que fueran con la ventaja de conseguir que te dieran un crédito por ellos. Yo creo que en jurídicas también lo habéis hecho. Siempre tienes que vender una ventaja al fulano. Entonces hicimos una sobre desarrollo sostenible, un poco lo que puede ser nuestro tema, energético, tal. También hubo sobre el problema de las cuencas mineras, siempre intentando meter un poco de discurso, pero que no todo se centre en, ¿sabes?, un poco mezclado. Pues unas jornadas muy interesantes nos salieron y como habíamos trabajado bastante en las jornadas, hicimos una inscripción de 5 euros, aparte de que el tipo ya luego a la hora de acreditar el crédito tiene que pagar 6 euros de tasas, tal, pero bueno. Claro, con esos 5 euros se apuntaron 60 personas, sacamos 300 pavos, no está mal, sí, claro. Y luego pues hicimos otra sangriada, otros 300 euros total de presupuesto para este año, tuvimos unos 1000 euros, que es bastante, yo creo que es suficiente y demasiado por una asamblea de estudiantes, o sea, por una asociación de estudiantes. Entonces no teníamos ese problema económico. Y a nivel interno, para que no todo sea un rollo, o sea, no sean asambleas muy largas, lo que hacemos es que haya comisiones u órganos independientes que trabajen por su lado. Por ejemplo, cuando vamos a hacer unas jornadas como las de desarrollo sostenible, las de la PA, algunas que se le ocurran a los chavales, porque a veces yo no estoy muy de acuerdo, se hizo una de exilio económico, de este tema así, que en Madrid se lleva mucho por Juventud Sin Futuro, que bueno, a mí puedo estar más de acuerdo o no si la importancia de ese tema, pero bueno, como salió, se hizo. Y para preparar las jornadas o los actos se crea un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo va a trabajar autónomamente en base a unos acuerdos que ha habido en la asamblea, pero no va a tener que estar diciendo todo el día, oye, mira, el cartel es de este color, esto no sé. Trabaja autónomamente, hace su programa y lo presenta en la asamblea. Oye, mira, hemos hecho este programa para las jornadas de energía, ¿os gusta? Está bien, mira, cambiaría este día por este, tal. Se cierra, tal. Comunicación trabaja igual, o sea, la comisión de comunicación que gestiona las redes, estoy yo, que es la que más me gusta, y lo mismo. Por ejemplo, para hacer lo que decía el compañero de Arde sobre la represión, sobre los temas represivos. Nosotros normalmente nunca hemos sido de los de ir en el bloque, pues, yo qué sé cómo decirlo, el bloque más combativo de la mani, ¿no? Solemos ir como tenemos gente muy abierta, pues el bloque de toma la facultad, más normal. Pero siempre que hay un episodio represivo, hemos sacado el otro día un comunicado diciendo que no, o sea, lo sacamos para los detenidos de Vigo del 20N, ¿fue, no? ¿Cuándo fue? Sacamos una 20N, lo que hubo en Santiago después de lo del Naval, y solemos sacar un montón de comunicados, y esos normalmente se dicen, pero no se debate el contenido del comunicado, ¿sabes? Pasamos por el grupo de WhatsApp, que por lo menos hemos conseguido que todos tengamos WhatsApp, y eso sí, en el grupo de WhatsApp hay gente que igual ha pasado un par de veces, pero muestra interés. Digo, mira, vamos a sacar un comunicado por este suceso que ha habido, tal, creo que deberíamos solidarizarnos, si no hay ninguna palabra en contra, se realiza y se cuelga, no se debate. Como si hay algún punto que conflicte, pues en la asamblea se trataría. O sea, siempre hay una rendición de cuentas del trabajo, que si alguien hace mal o se ve que no ha hecho lo que había dicho, pues siempre se puede arreglar. Pero solemos hacer eso. Entonces tenemos esa suerte. La tesorería igual, el tesorero, que es el que maneja toda la pasta, cuando hay que hacer un gasto interno no lo llaman, o sea, no nos avisa, en plan de que yo qué sé, pues tiene también sus cuentas, también las presenta, pero en plan, pues han acabado las pilas del megáfono, hay que comprar más rollo de pancarta, muchas veces nos pasa con las tintas de las pancartas, se nos acaban rapidísimo. No hay tinta tal, pues todo eso lo compra y al final de una asamblea, mira, hemos gastado esta semana 50 euros en concepto de que esto y esto, ya está. Entonces conseguimos que las asambleas sean muy cortas. Y no sé, ¿qué más queréis que os cuente? De este modo hemos conseguido una asamblea de unas 30 personas, en una escuela bastante pequeña, activas, un local activo, un reconocimiento por parte de la escuela. Es decir, o sea, si vamos ahora mismo a los mismos que nos decían no creo que esta asociación tenga futuro, ahora mismo son los mismos que nos dicen, oye, si queréis el salón de actos mañana os lo dejamos. Porque una vez tuvimos una asamblea en la calle y nos dijo, no hagáis en la calle, os dejo el salón de actos para hacerlo, el subdirector.
hemos conseguido eso, como hemos conseguido un apoyo de los trabajadores increíble y que estoy muy contento. O sea, es una de las cosas que a mí más me llena. Sacamos unas camisetas y que al otro día vino una señora de la limpieza, llamó a la puerta y dijo, oye, ¿me puedes dar dos? Que es una para mi hijo y una para mi marido. A mí me hizo muchas gracias. Y no sé, y considero que es un modo de que la peña que no tiene ni idea de lo que está pasando, por una causa concreta, que puede ser que le haya subido las tasas o que quiera que abran la biblioteca un domingo, todo lo demás lo aprenda por medio de todo lo que estamos haciendo, es decir, el compañerismo, el trabajo en equipo a la hora de hacer pancartas, a la hora de encargarse, a aprender a redactar, a aprender a organizar un acto, saber cómo hay que... todo. Yo creo que realmente es una actividad formativa para uno mismo, que es una enseñanza que no se imparte en las aulas y que posiblemente si no vivas ese periodo político, aunque luego el día de mañana no lo continúes, es muy importante para que cambie tu propia visión sobre el mundo. Y muchísimos debates se dan que no están previstos, ¿no? Pero siempre después de la asamblea, como terminamos muy pronto, se van a dar debates políticos y se va a hablar de todos los temas que los medios y el sistema no va a querer que se hable, y nosotros, incluso sin incidir en esos temas, conseguimos que con el trabajo que estamos haciendo se termine hablando de esos temas y se termine creando una conciencia colectiva de los problemas y la búsqueda de una solución común. Entiendo que este es el método que a nosotros nos ha funcionado de momento. Esperemos que vaya más este año, tenemos muchísimas esperanzas en este año, muchísimos proyectos, espero que los sigáis desde nuestras redes y siempre que vengáis a Madrid a cualquier cosa, a las Españas, que sepáis que estéis invitados a pasar un rato con nosotros y que nada, que esperemos que podamos trabajar en un movimiento estudiantil a un nivel muy amplio y que podamos parar todas las agresiones que nos están dando. Y muchas gracias. Bueno, pues me dice Pedro que dé yo los turnos de palabra a quien quiera preguntar. Eu tiño a dúbida co tema dos despedidos que hubo no este, porque outro día o meu pai faloume de que moitas veces para facerlle a putada ao goberno de turno facían eres que eran fraudulentos ou que sabían que os iban a tumbar nos procesos judiciais. Entón eu quería saber se este era o caso, pues, quizáis, ou a idea era despedir a todo este personal que era, bueno, que é un personal concreto, 301 personas. A ver, o feito é que o ERE foi ilegal, porque agora mesmo acaban de recontratar a 157 dos 301 despedidos, os outros non porque foron amortizaciones. Pode ser que sexa unha estrategia do rectorado para chorar por máis dinero ou para unha cousa destas, pero eu dende logo non o creo porque foi moi sucio, en plan que o tipo tiña moitísimo sitio onde recortar, podería haber feito outras cousas. Eu creo que o fixo en serio porque despidiu a xente que levaba menos de 10 anos contratado sen ningún tipo de consideración, deixou na rúa a xente que tiña o único sustento era o que estaba percibindo, historias dramaticísimas, e dende logo tamén que moitas escolas al despedir por anos contratados os servizos quedaron vacíos, en plan na nosa escola, por exemplo, a secretaría por las tardes xa non abre porque non hai xente, os secretarios de tarde os despediron. A reprografía abre solo 2 horas porque os tipos que estaban na reprografía traballan, pero por exemplo noutro sitio onde non había tanto traballador novo, o servicio sigue sendo igual. Entón, eu creo que foi o típico corto por aquí, me da igual, en plan como se non fora xente, como se fora un recorte típico para mantener os privilexios do equipo rectoral, que son increíbles. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, supongo que da igual a que non, porque se unha asamblea e tal, pero bueno, non sei. Era por si recibíades tanto vos como a delegación de alumnos, recibíades subvencións ou tedes pensado recibir ou solicitas ou algo. Porque sempre suele ser un tema bastante
será bastante debates Bueno, nosotros por ser delegación tenemos una partida anual en los presupuestos de la facultad que hasta ahora era de 1.000 euros y este año nos la subieron a 1.500. Aparte de eso, no tenemos ningún otro tipo de Nós, cando comezamos co proxecto, sí que a UPM, a todas as asociacións que o piden, dalles uns 300 euros ou 250, dependendo do ano. E nós, ao principio, parecíanos unha boa idea, ¿no?, de pedirlo, porque non tiñamos cartos e tal, pero logo, a medida que vimos que podíamos autofinanciarnos, nos parecía un candado, non? É verdade que, como delegación, se ti traballas na delegación, non podes renunciar, porque é parte do goberno universitario e teña a consignación do tal, pero a subvención sí que é voluntaria. Entón nos pensamos que iba xa non, igual moralmente, non? Cando viña alguén e di, ti te estás metendo coa universidade e co rector, pero é o mesmo que te está dando a subvención, que además é verdade. Entón xa decidimos que non íbamos a pedirla nunca, así seguimos, e mantenémonos de momento. Bueno, pero de todas formas, o de dar a subvención non chega ao rector porque lle dé a gana, dacho o rector porque está obligado por lei, así que ti dices, iso está que está gancho. Claro, non, si podes justificar, pero tamén é un pouco polo... É unha medida un pouco... Non nos fai falta, non? O sea, coa nosa autofinanciación podemos subsistir bastante ben, e aínda que non, que é verdade que falándolo sempre vai a comprender a xente, sempre hai un mítico troll, non? Que che di, no, sí, pero isto tal, é un pouco para evitar eso, porque non nos fai falta, afortunadamente. Podemos autofinanciarnos e nós preferimos iso que andar dando explicacións aos trolls que hai moitos e non paran de dar a vara sempre. Por exemplo, e agora como funciona un pouco o tema da universidade? Non? Que era a plataforma que Toma la facultad. Traballo externo. Sí. Como sería? Eso faltóme por explicar. Bueno, primeiro, había a plataforma de Toma la Facultad, que era moi grande, agrupaba todas as asambleas de facultad, e para as folgas servía moi ben, non? Porque era como un encontro que tiñas con todas as facultades e universidades, porque en Madrid temos 6 universidades, é moi importante coordinar a acción. E servía máis ou menos, salía bastante ben, os piquetes, unha folga do 17 de novembro, que cortouse toda a 6, a carretera da Coruña, de entrada, 6 carriles, bastante moi combatido, moi ben. O problema é que a medida que vai pasando o tempo, as organizacións mayoritarias van abandonando o proxecto porque non cumpren coas súas expectativas. Non sempre estamos a carreira do que queren as organizacións mayoritarias. Neste caso, claro, o sindicato de estudantes en Madrid sempre estuvo anulado. A única baza que ten que é secundaria, ten de tomado. O sea, fai falta cousas como ARDE, cousas así, porque é verdade que aínda alguna asamblea que tamén controla outra organización política, pero non é o sindicato de estudiantes, pero é máis lícito. Pero é onde teñe todo. O sea, cando hai unha folga de secundaria e cando saca 20.000 personas, o saca o sindicato de estudiantes. Pero na universidade está anulado porque non ten estructura. A xente non sigue, nos sindicatos de estudantes cando chega a universidade non hai estructura, non existe unha asamblea de sindicatos de estudantes na universidade, e iso é moi positivo. Existen outras cosas. Estaba Juventud Sin Futuro, que estuvo vinculado moito tempo a esquerda anticapitalista, ainda que logo se saíron. Juventud Sin Futuro era unha parte moi importante de tomar a facultad, outra parte moi importante era o JC, o Xuventude Comunista, era outra parte moi importante de tomar a facultad. Estes dos grupos conseguían que a asamblea funcionase, máis ou menos, porque como eles xa aportaban 200 persoas, pues o resto da xente tamén iba. Cando estes grupos van abandonando, o que queda pues son acaba sendo moi reducido, acaban sendo os grupos anarquistas, porque sempre necesitan tamén unha coordinación e aproveitan os espacios que xa estaban formados, asamblearios, e quedan con eles. Eu non creo que o fagan a mala fe, senón que o que e agora mesmo Toma la Facultad é iso, non ten moita representatividade e xa non funciona. Agora se están facendo outras cosas,
quero dicir, pero sempre moi personalistas, según mi punto de vista. Por exemplo, a UJC, a Xuventude Comunista, impulsa o colectivo de estudiantes de Madrid, que aínda que é como unha unidade de asociacións de estudiantes. Cal é o problema? Que a maioría das asociacións de estudiantes son súas. Entón, moitas veces, cando nos estivemos un tempo no colectivo na asamblea esta, pero claro, eran todas as decisións que tomaban no comité sectorial de estudiantes. Estábamos sempre a ver que facían esles, era a línea estratégica. E moitas veces non te deixaban traballar nun ámbito porque tal, ou era unha convivencia un pouco rara. Logo está, agora mesmo está o CEM, está o PCP, o CJC, que ten, sobre todo en secundaria, o BIM, o Bloque de Institutos de Madrid, que tamén ten bastante xente. En Madrid, bastante xente, 100 persoas, claro, para Villalba, para Vigo, para tal, pode ser xente, pero claro, Madrid que hai 6 millóns de habitantes, é todo ridículo, pero de feito todo o movimento estudiantil en Madrid é ridículo, porque a manifestación que máis persoas pode sacar son 20.000 persoas, que para Madrid tampouco é... non é moito, non se chega moi ben. Agora mesmo a nosa coordinación a nivel externa é moi difícil. Para o ano que ven o que vamos facer é entablar conversacións con asociacións que non estén alineadas no primeiro termo, con asociacións que estén como a nós, asociacións de estudiantes que traballen desde a base e tal, e logo ver con esas asociacións que facemos. Entramos no colectivo de estudiantes porque a organización que agora mesmo, ainda que sexa un proxecto estratégico, ten máis xente, ou se facemos unha asamblea, ou se como a xente de tomar a facultad, a xente que queda de Juventud Sin Futuro pode facer algo, pero a verdade é que a coordinación a nivel de universidade perdeu moitísimo desde que tomar a facultad foi perdendo, foi... Pero unha historia de Madrid eterna, sabes? Sempre, se ti ves, sempre hubo organizacións así que foron morrendo porque sempre acaban sendo chiringo de alguno e non hai unha coordinación real. É o problema moitas veces de que o movimento estudantil é tan deslegitimado, porque a xente non confía no movimento estudantil cando é algo que é para ti, non é un proxecto político, porque moitas veces acabas entrando nun local, o local acaba co retrato de Lenin, que a mí parece moi ben para o meu local do meu colectivo tal, pero para a miña asociación de estudantes creo que non é o primeiro que ten que ver un estudiante que é o problema que que non pode pagar as tasas ou que quere que lle abren a biblioteca. Sempre hai que ter un entorno máis amplio para un primeiro contacto coa política, porque senón vai rechazar. Pasa moitísimo coas faixas que se fan, por exemplo, de determinadas asociacións. Agora, como no 36, o fascismo non pasará. Eu estou moi de acordo, pero pode ser que unha persoa, como o que din dos medios de comunicación, teña tan metida na cabeza que este discurso é de unha determinada ideoloxía que fixo unhas cousas increíbles que o rechace dun primeiro xeito. Entón, o que nos facemos é iso, traballar dende a base, ideoloxizando non como unha comida de cabeza, senón o lóxico, sabe? Dicindo, mira, isto pasa por isto, tal. E a xente moitas veces, pois, vai aprendendo e vai perdendo o medo a estas expresións ou a estas cousas, pero moitas veces o movimento estudantil en Madrid acaba sendo de militantes porque está enfocada a situación a militantes, non está enfocado a estudantado general, está enfocado moitísimo a xente que xa ten que ter unos conceptos asimilados que a maioría da población non a teñe, senón non estaríamos nesta situación. Un pouco como pasa aquí tamén en Galicia. Eu penso que houve moitas organizacións políticas que por lo menos o ano pasado eu que viví na Universidade de Vigo que estaba moi tomada e era moi complicado chegar a xente non mobilizada, a xente que realmente tens que chegar cando estás nun frente de masas, non? Eu penso que non só de Madrid, eu penso que de todo o territorio español. O sea, o Estado é o que pasa. En Cataluña tamén, Sí. Non sei se o que dixen algún parecerlle mal polo motivo ideolóxico, pero que non quero decir iso, o sea, en plan, o sea, sempre cando o digo por primeira vez sempre choca moitísimo, non? En plan de que non queremos que pero é unha estrategia, é dicir, quen está aproveitando desta erro noso? Os nazis en Madrid moitísimo, en plan, Resposta Estudiantil e Liga Joven andan por aí a su bola, macho, como se non pasara nada. Por que?
porque teñen o discurso moi amplio, en plan, non somos políticos, somos estudiantes patriotas, claro, porque a maioría da xente en Madrid é patriota, claro, en plan, gustalle moito a fútbol. Entón, pois, sí que teñen o seu axente, e non é tan raro ver un panfleto de resposta estudiantil nunha facultade, a mí tenas vistas, faixas e todo, claro, nos as quitamos, en Minas non hai. Pero, por exemplo, na Facultade de Industriales que está baixando a rúa, temos que ir de vez en cando a quitar os cartaces e tal, porque sí que pegan. Liga Joven pega nosa escola porque ten a sede al lado, o MSR. Estamos na rúa al lado. Veciños moi agradables. Pero, e a xente que lle pasa? Moitas veces, a mí tenme moi identificado como o roxo, non? O típico, tal. Entón, moitas veces, cando pega o MSR, dicen, mira, xa estiveron os teus por aquí. Non, porque que Movimiento Social Republicano, Universidad para el Pueblo. Claro, que aí de nazi, nada. Porque usan un discurso moi amplio. Por exemplo, podes ver iso lles funciona, a certo modo. O a Social Madrid agora, coa Ocupa que fixeron, e tal. Estes movimentos son moi peligrosos porque tamén baixan o discurso, pero logo ao interno teñen o seu discurso intacto. Nós non temos que facer o mesmo porque non temos nada que ocultar, non? Nos non temos que... non somos nazistas, non somos tal, non temos que ir así en plan esquivando as palabras, pero sí podemos facer unha política máis amplia. Non temos por que pechar todo ao que está escrito. Pódese dicir que queremos que suban as tasas unha educación pública, xa é parte do proxecto de un estudante de esquerdas. E non fai falta tampouco meterle moito folk. E logo xa podes ti na propia asociación, no teu colectivo, cando vais a unha mani, todo iso pode cambiar a mentalidade. Moita xente que ven as manis con nós nunca foi unha manifestación. Entón, que pasa? E mira, comunistas, digo, mira, imos ir a falar cos comunistas para que vean que non comen, sabes? E tal, e van perdindo o medo, non? En plan, lles explicas, mira, estos son tal. Claro, logo veñen os de RC, todos pelados, con bates de béisbol, xa é outro rollo, pero ali temos uno da asociación que di, mira, os nazis, digo, non lle digas nazis por alto que aí non vamos a ter que correr, pero é o que va a pensar a xente que está menos ideologizada, non? Cando ve un tipo rapado 2 metros, tal, pues igual se asusta, pero logo tens que decirle, non, mira, non pasa nada, sabes? Pero porque a xente non está acostumbrada a eso. Tamén recordo eu cando comecei tamén a interesarme na política, tamén moitas cousas destas tiña un pouco de medo, tal, e penso que a xente tamén vai pensar así. Iso non quere decir que nos renunciemos ao discurso, senón que intentamos que o primeiro que ve a xente non lle dé medo, senón que empece por un problema común e que logo xa teña toda a información a seu alcance. De feito, no local hai libros de anarquismo, de comunismo, de educación popular, de todo. A xente va traendo libros, como a biblioteca, aí está, algo parecido, tal. E a xente moitas veces pregunta, mira, que podo ler? Tienes aí no PDF, tal, a xente sempre interesa logo na política, non? Porque entende que non é algo negativo. É o que intentamos. De cara á organización interna, poderías un pouco facer certa pregunta desa parte para, non sei, entenderlo mellor, en plan, como vos organizastes así no primeiro momento e como seguistes? Claro, no primeiro momento, realmente, ata este ano, a asamblea non era real, a asamblea da asociación, porque como éramos moi poucos, pues falábamos entre nós cando había que falar. Pero este ano xa comezamos na primeira asamblea que xa chamamos a xente, dixemos, cada canto nos reunimos, dixemos semanalmente, a min que estou noutros colectivos tal, parecía moitísimo, non? Porque moi preto, non? Na semana tal. Pero a xente votou que sí, funcionou. Entón, a medida que fixemos estas asambleas, moitas veces os que falábamos éramos os que levábamos máis tempo, porque tal, os que levábamos orde do día. Pero a medida que avanzou o curso, pois xa era iso, pois temas orde do día, vamos a falar destes temas internos da comisión que se encarga de facer este acto, ten que dir isto, os de comunicación veñen a decir isto, o tesorero din que non hai cartos,
Entón, facemos un orden do día 5 puntos moi rápidos, en plan, a ver, acto del martes, hai que pegar los cartales, hai que imprimir, hai que hacerle la pancarta. ¿Cuándo hacemos la pancarta? Martes a las 2, ¿os viene bien? Tal, sabes, moi rápido, tal. E logo, cando había un problema, un debate, xa se deixaba o tempo, porque, por exemplo, para participación nas marchas do 22M, tiñamos un problema que era o bloque, donde ir. Porque a xente, temos un compañeiro anarquista que non quería ir con tal porque dixa que era un tal, al final non sei con que bloque tal, ao final fomos con non sei que marcha, ou con que cos que venían os asturianos porque eran miñeiros e tal, e palante, pero o debate sempre hai, non? Co 1 de maio igual, porque o 1 de maio aquí tamén hai 5 maris, pero en Madrid tamén son 5 maris de 1000 personas, non? Entón, con cal vamos? Coa mayoritaria, pero están os sindicatos estes, coa que apoia o CGT, pero tamén está tal, non sei que, e sempre temos esos debates que, bueno, pues acaban... Non temos medo a votar, non votar moitas veces porque, como tampouco somos moitos, ainda que seamos 30, podese falar bastante ben, tal. É así, a organización interna é bastante simple, nós nunca tivemos... Hai xente que intentaba buscar o problema, en plan, temos que facer xornadas internas para ver como organizamos isto, non? De momento non tivemos ningún problema interno como para ter que facer unhas xornadas de formación de como organizarnos. Entendo que se hai máis xente, igual sí que o das comisións deberían ser reunir a parte e logo verter todo na asamblea e tal, pero mentras sigamos sendo así máis ou menos conocidos e que o traballo se comparta, vai ben. E además o WhatsApp, aunque parece unha tontería, sirve moito porque hombre, en outros colectivos atopas con moita xente que non ten, pero neste caso, pois, a maioría temos para falar de cousas así, en plan de, mira, que ao final da pancarta non é na aula 12, 13, ou é mañán, ou hai que facer unha de urxencia, por exemplo, co de Gamorán nos pasou eso, estábamos de vacaciones, era un tema, por exemplo, que di, juvenil tamén, de unha importancia tamén coa represión, coa malversación de fondos e tal, a faixa fixémosla, imos mañana a ver se está aberta a escola e a facemos nun momento. Fomos ali e saímos na portada del diario.es. Nada que funciona. Está ben. Entón, pois, intentamos traballar así, aberto, pero o que teña unha idea, tamén é iso, o que teña unha idea en orde do día, ainda que sexa, mira, eu creo que temos que facer isto, por exemplo, coas outras asociacións tamén temos moitos vínculos, non? Coa asociación de cine, que están al lado, deixanos moitas veces o trípode, a cámara, o que faga falta para gravar os actos e tal, e non hai berro, e moitas veces tamén ven alguno da asociación de cine, ou alguno da asociación de literatura, tal. Mira, podemos facer este proxecto conxunto, por exemplo, para o ano que ven, imos facer unha revista, imos intentar que sea mensual, cos do Club de Literatura, que vamos a abarcar temas sociais tamén, estudiantís, un pouco tamén alguna viñeta satírica, alguna cosa así, pero foi unha idea dos de literatura, que moitas veces o que pasa é que as asociacións vense con pouca fuerza, e como nós somos os que máis traballamos ou máis se ve o traballo, pois recurren en plan, oye, podéis echarnos unha mano, tal? Sí, claro. Sempre que se respetando un discurso, tal. Cos de cine igual, queremos facer un ciclo de cine político alternativo, non? Con alguna idea, pues sí, deixanos. Eles tenen no local tenen un proxector que va a pared, tal, queda unha pantalla bastante chula, tal, para ver películas de todo tipo, como non tens que pedir permiso a escola, ou fas ti, ou película que queras ver, en plan documental, tal, foro, funciona bastante ben. Intentamos que haya moitísima colaboración. Tamén outra cosa que fixemos agora para financiación é que compramos unha nevera así de segunda man que nos entra así de lado. Como os de cafetería son os ladróns e venden a cerveza do Macro a €1, pois nós mercamos a cerveza no día que o temos enfrente e temos tamén como unha especie de bar, como unha especie é moi bom, entón sirve de financiación e sirve para que a xente se achegue, non? Moitas veces ven aos míticos que están no patio toda a tarde e en dos cervezas, tes aí a bandeira de non sei que, o retrato, o cartón de eu estuve unha vez nunha asamblea destas, gusto tal, e moitas veces se achega a xente así, non? A xente, cando máis pase polo local e se achegue e entenda que é un sitio agradable onde estar, onde conversar e tal,
moito mellor para o movimento. E conseguimos non ter ningún tipo de boicot. Cando ponemos unha faixa a nivel da man aquí a esta altura que pode arrancar calquera, nunca nos arrancaron ninguno. Cartaces algúns, pero xa os contei como estaba o entorno. Pero o respeto do traballo ben feito a veces sí, existe todo. O medo incluso. Os cristianos ten moito medo que se asaltemos a capilla. Sempre me din un que es de que cosa estos de Alternativa Española, tipo de Blas Piñar, dime, ti fas o que queres pero non me tocas a capilla, non? Xa veremos, de momento non, pero de momento non, que a capilla non sei. Prefiero que os compañeros podan seguir estudando que quitarte Cristo, pero todo estará por ver. Pero pasa iso moitas veces, que o respeto, o medo, tal, ver que tenemos forza, que estamos organizados, para allá un poquito. Mira, eu teño unha pregunta, que se pode explicar un pouco a complexidade do campus de Somosaguas de Madrid, que tamén é de onde está Pablo Iglesias... Outro mundo, ¿eh? Vale, agora imos de cambiar do mundo, vale? Totalmente, moi rápido, pero é moi gracioso. Ahora é outro mundo, vale? ¿Alguén estuvo alguna vez en Somosaguas, en la Facultad de Políticas? Sí, vale. A Facultad de Políticas, esto si vai a alguna política vai a matar. A Facultad de Políticas é como un mundo ideal, que eu sempre dixen. É como a sociedade do futuro, é un sitio onde entras e nada máis entrar é un mural enorme que pone Facultad Antifa. Logo, na cafetería da facultad hai 4 murales, uno de Carlos Palomino, outro de Franco decapitado, outro de A loita é o único camiño, na cafetería. Bueno, é un campus totalmente político, ideologizado 100%. De verdade está Pablo Iglesias, da clase Elbestringe, bueno, elementos moi raros. Da clase, non sei, todo o que te imagines. É un campus onde hai moitísima actividade política, onde pecha sempre nas folgas, coas barricadas, non entra ninguén porque cortan todas as entradas do campus e tal. Moitísimo tensionamento político. Que pasa? Que tamén o fan moi mal. Cantas asociacións de estudiantes de esquerdas hai en Somosaguas? Creo que 10, máis ou menos, ou 7. Está a do CJC, que é PES, Bloque Estudiantil de Somosaguas, ten asociaciones de solos. Está o que controla a UJC, que é o 1º de maio. Está o que controla a Juventud Sin Futuro, agora Podemos, que é contra Poder, está Pablo Iglesias ali tamén. Está EPS, que son un pouco, non sei, como estudiantes progresistas de Somosaguas, que é algo raro. Está a IP, que é algo PSOE, que é a facha, ali, é a que ataca sempre. E logo hai unha que se chama UFP, que supuestamente, según Somosaguas, son fascistas, pero logo sacan comunicados contra as pintadas de Falange e tal. O sea, que os tipos sí, serán un pouco así liberales tal, pero bueno, sempre están palmando, sempre teñen o local pintado con todo tal. Claro, na facultade podese fumar, podese tal, é outro mundo. Toda a complexidade ali reside no mesmo, que parece mentira, pero é casi o mesmo que a nivel que aquí. Hai 5 asociacións que cada un ten un proxecto estratégico da súa organización. En a Asamblea Somosaguas, logo ten unha aula social os anarquistas que decidiu a facultade, unha aula grande, que autoxestiona neles. Está ocupada, teñen ali de todo e de todo, non quero saber que teñen ali. Autoxestiona neles, ten perros, ten todo ali. E claro, os da aula social son como os máis radicales, en sentido de que son os que sempre queren liarla, tal, combatividade e tal. E logo os outros están cada un con o seu proxecto. A mí dixeronme o meu colectivo que non fixéramos folga 25, e tal. A Asamblea de Somosaguas, que sería un campus onde unha asamblea podía ter 1000 persoas, porque está moi ideologizada, acaba sendo unha asamblea de 25 persoas, porque están 5 de cada colectivo, porque é unha asamblea máis que nada política, en plan, política a nivel profesional, ¿no? En plan, tú no, es que tú eres del PCP, me has dicho que no sé qué, pero nosotros desde la Juve, además muchas veces se dice, ¿no? En plan, nosotros desde la Juve decimos que no sé qué, eso no es una asamblea de estudiantes, acaba sendo un encontro organizativo de moitas tal, e acaba pasando o mesmo, que non hai unha unidade estudiantil en un sitio onde sería moi fácil facelo, porque a xente, de feito, está ideologizada xa, o sea, tú na asamblea, a xente que coñezo, que pode ser de todas as organizacións, vou coñecer máis ou menos a xente de ali. E logo ves polo pasillo moita xente con camisetas reivindicativas, incluso marxistas, incluso con chapas e todo. E non están en nada, porque todo les dá, non medo, pero en plan,
se ve como un chiringuito todo, non? En plan, como todo un conflicto que conmigo non vai, porque eu non estou nisto e non me sinto representado. Eu coñecía de feito xente que dime sí, a asociación da Juve, con o primeiro de maio. Non, é unha asociación de estudiantes, tipo de expresar iso, ou a asociación, sí, xente que, por exemplo, entrou en el BES, lo que estudiantes Somos Aguas, e a 2 minutos ayuse porque só falaban das cosas de PCP, sabes? Porque era a asociación que tiñan eles como referencia e falaban de cousas do partido, da organización, non de... Ni siquiera o paripé, non? De facer o iso. É unha pena porque é un sitio onde o movimento estudiantil podía ser totalmente ter o control de todo. E ainda o ten, porque o decano tal non é... Hombre, ainda que moitas veces deixa pasar a policía, tal, que claro, é moi condenable, de feito sacamos alguna comunicado, nós tamén te condena, pero a permisividade non é pouca. Están perdendo moitos dereitos que conquistaron, tiñan fotocopias gratis, todos os alumnos, en plan, ilimitadas, e agora xa se limitaron, porque como a loita se dividiose, xa non hai un solo puño, non, para atacar. O sea, cada un fai o seu reivindicación, pero al non haber unidade, están aproveitando para cargarse todos os logros que tivos esa facultade, que foron moitísimos. Alguma pregunta máis? Pois nada, agradecervos a vosa presenza, os aquí, agradecervos a los tres por contarnos as experiencias, e nada, verémonos nas rúas.